Está Ronnie Vargas con nosotros hoy aquí en la radio. Ronnie, ¿qué hará falta o qué hace falta para dedicarse a la radio profesionalmente? Tantas veces que se lo preguntan los estudiantes, los jóvenes, los que quieren dedicarse a esta profesión. Vocación y tenacidad. Fundamentalmente vocación. Y esto tiene que ser una cuestión de vocación total, de entrega total. Porque la radio era en aquellos comienzos nuestros un sacrificio. Había que abrir transmisión a las 6 de la mañana y había que cerrar transmisión a la noche. El que debuta empieza a tomar agua un poco saladita, qué sé yo. Y entonces estábamos en los extremos. O dormías la siesta o no dormías la siesta y no ibas a trabajar a la noche, o dormías la siesta y ibas a trabajar a la noche. Y a la mañana levantarte a las 6 de la mañana y hacer tu programa que se llamaba Alegre Despertar. ¿Ese era el suyo, Ronnie? Sí, era Alegre Despertar. ¿Lo hicieron en Popular después? ¿Eh? ¿Lo hicieron en Radio Popular después o me pareció con el mismo título? ¿O estoy confundido? No creo. Alegre Despertar era... ¿Y cómo era Alegre Despertar, Ronnie? Alegre Despertar era... ¿Te acuerdas de un gran locutor de Córdoba, Paraguay Ortiz? Sí, sí, claro. ¿Te acuerdas cuando...? Sí, que nos despertaba para ir al colegio. Exacto. Bueno. ¿Usted hacía lo mismo? Similar a eso y similar a algunos que había en Buenos Aires y demás, hacíamos un Alegre Despertar. Cuando un día se acerca a la radio el médico de mis hijos y me dice: hola Ronnie, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Qué problema hay? Yo me imaginé que era un problema que había... ¿De salud? De salud de la casa. No, dice: ¿usted sabe que yo soy poeta? No me diga. Yo lo tenía como médico, como gran médico. No, yo escribo. ¿Qué le parece si hacemos payadas en su programa de la mañana? ¿Cómo no? Y entonces empezó a escribir payadas, este hombre. Y hacíamos participar a la gente. Y todo eso trajo, además, una serie de connotaciones importantes para que la gente participara en todo. Desde las 6 de la mañana hasta las 7:30. 1 hora y media. De alegría, de payadas, de chistes, de cuentos, hasta que un día ya había dejado Radio Colón y transmitía en Radio Sarmiento. Nos fuimos con Mario a Radio Sarmiento. Y en Radio Sarmiento, ¿sabes qué me pasó haciendo el programa de la mañana? El terremoto de Caucete. ¿Usted estaba al aire a esa hora? Al aire. En ese momento veo el micrófono, que era un micrófono que tenía al frente de los que cuelgan, y empezó a movilizarse. Y digo, algo está pasando acá. Y yo lo miraba al operador y me decía: no digas nada. Y cada vez iba más fuerte. Y ya el micrófono comenzó a lanzarse para todos lados y se movía todo el techo y demás. Y yo tenía que estar anunciando el terremoto. Tranquilidad, por favor, las personas que están escuchando la radio, porque estábamos instruidos para eso. Porque esto que estamos viviendo es un fenómeno que va a pasar, tiene su tiempo, busque un lugar. Toda esa temática la teníamos estudiada. Pensaba que nunca iba a utilizar ese tipo de cosas. Por ser habitante de San Juan, ¿no? Exacto. Y entonces tuvimos que salir de la radio. Tenía un pasillo muy largo, como de 50 metros hasta llegar a la calle, y todos corriendo. Y a mí a un compañero se le cayeron las llaves. Y le digo: se te cayeron las llaves, déjala que se vierta. Nadie quería saber nada de nada. Bueno, y ahí empezamos a transmitir y fue otra gran experiencia. Con esto termino, con esta situación, porque si no me voy hasta mañana hablando. Me voy a Caucete. Ahí había sido el terremoto. Caucete era mi pueblo, ahí había nacido yo. Entonces me fui a ver los parientes. Tenía unos parientes que vivían a 1,5 cuadras de la Plaza Colón, en la ciudad de Caucete. Cuando los veo, estaban todos sentados al frente
de lo que era o lo que había sido su casa, en un tronco de eucaliptus de esos que se colocaban frente a las casas, y ahí estaban todos sentados. Le digo, ¿qué pasa? Y nadie me contestaba. Se había hundido la casa, Krishna. Se había abierto la tierra y se había hundido la casa. No quedaba nada. Quedaba ese tronco y esos vecinos que estaban sentados en el lugar. Y lloraban todos. Y te imaginás, ¿no? El tremendo dolor que sentíamos. Pero había que ponerle energía a la cosa y transmitir y darle la posibilidad de que la gente estuviera tranquila y pudiese pasar por esa situación. Impresionante, Ronnie, impresionante, y además con la radio en el medio y con una persona que también, como usted, estaba afectada por ese terremoto, porque estoy tratando de ponerme en su lugar, yendo a Caucete pensando en la familia. Exacto. ¿No? Bueno, está Ronnie Vargas, nos conmueve todo esto que pasa, pero vamos a aprovecharlo porque queremos aprender, siempre aprendemos de Ronnie. Y le voy a hacer una pregunta que la gente siempre me la hace, yo sé la respuesta, pero la va a decir Ronnie. Siempre me preguntaba la gente, Cristian, ¿por qué Ronnie hacía el móvil a la mañana? Si él tiene su programa a la tarde y es uno de los principales directivos de la radio, ¿por qué se levanta a las 5 de la mañana a hacer producción y a salir a la calle? Porque me gustaba muchísimo, porque lo llevaba adentro. Y además me ha dado grandes satisfacciones de viajar a muchos lugares del mundo, pero además aquí en la República Argentina y en Córdoba. Cuando conocí Tulumba, y dijo, Tulumba, qué bello que es Tulumba. Y me decían algunos amigos, no estás exagerando, mira que yo conozco Tulumba. No, es que he conocido su gente y he empezado a hablar con su gente. E iba casi permanentemente para hacer notas en Tulumba y demás. Y me di cuenta que esa gente tenía tanto amor por el lugar donde existía, que hoy, después de pasado muchos años, me siento honroso de que a Tulumba se le haya mostrado como la mejor de Córdoba y una de las mejores de Argentina. Y usted ha estado ahí siempre destacando la historia de los Reinafé y cuántos acontecimientos importantes ahí que nos han atravesado. ¿Se acuerda de alguna otra situación especial que lo tuvo como protagonista en el móvil, Ronnie? Tantas. Muchísimas. Pero... Yo le ayudo si quieren una. Robo al Banco de la Provincia de Córdoba de Luque. Año 1995, los ladrones escapan, vienen por la ruta 36, llegando a Córdoba, se meten en una casa, toman a una maestra de rehén, una maestra que vive hoy en Altagracia. Sí. Y los ladrones ya estaban ahí cercados por la policía, piden la prensa para entregarse, pero piden a Ronnie Vargas que entre usted ahí a ser de mediador. La radio también al rescate. ¿Se acuerda de esa, Ronnie? Sí. ¿No le daba miedo eso? ¿Eh? ¿No le daba miedo? Mucho temor al principio, pero con el entusiasmo que uno lleva con esta profesión, todo se subsana y todo llega a su fin. Y nosotros llegamos y habían aproximadamente, 300 policías que rodeaban la casa. Y adentro estaban los delincuentes con la mujer y con su hijo. Y entonces yo no sabía qué hacer, si adelantarme, si entrar, si no entrar. Y entré, arriesgándome a que me pudieran disparar o algo por el estilo. Y salimos al aire. Y la puse al aire a la mujer. Y todo el país, después me llamaron de canales de televisión de Buenos Aires, todo el país se enteraba de lo que estaba ocurriendo. En definitiva, eso terminó bien, porque los hombres desistieron de esa actitud y se entregaron. Y la mujer hace poco tiempo estuvo en tu radio para comentarte esa historia. ¿Es así? Es así, es una historia que hasta el día de hoy nos conmueve, y estuvimos, en aquel tiempo yo recién entraba a la radio, así que viví todo eso como
como un oyente, ¿no? Pero estas son las situaciones de la vida, Ronnie. Y las grandes personalidades que usted ha entrevistado, ¿cuáles han sido, si quiere nombrar una o si quiere nombrar alguna otra, de las que más lo han impactado por su capacidad, conocimiento, por tener una figura frente suyo? Muchas figuras. Con la Universidad Siglo XXI hicimos una serie de notas muy importantes y trajimos gente de primer nivel internacional. Y han llegado tantos. ¿Qué te puedo decir, Cristian? A mí me ha apasionado poder hablar con esos hombres que son casi inalcanzables. Y por una situación más particular llegamos a concretar, por ejemplo, con Gala. Cuando vino Gala, le digo, Gala, dígame, señor, ¿qué va a hacer usted? No, quiero ir a un mercado para saber dónde venden frutas, verduras, carnes y demás, y voy a ir a un cementerio. Quise saber cómo comen los habitantes de este pueblo y cómo descansan los muertos de este pueblo. Y se fue al Mercado Norte, y se fue al cementerio, y allí estuvo recorriéndola, y siempre te contaba esas historias con la sabiduría de un individuo que parece haber conocido este lugar, y sin embargo te describía a los habitantes de este pueblo de una manera importantísima. Qué bárbaro, ¿no? Qué figura, Antonio Gala. Ronnie, usted que ha sido un viajero incansable, ¿cuál fue el mejor viaje de su vida? El mejor viaje de mi vida puede haber sido, yo varias veces he ido a Europa, puede haber sido en Europa. En Europa, con mi esposa, y para conocer los lugares donde vivía mi abuela, la nona, y tener una serie pero hay muchas historias de viaje, ¿no? Muchas historias de viaje. He pasado situaciones difíciles en algunos lugares, pero de todas maneras te puedo asegurar que para mí era una gran alegría y un gran premio el que te den la posibilidad de viajar. Estuvimos cuando se eligió el Papa, sorprendentemente me encontré con un individuo en la calle que gritaba que Francisco iba a ser el Papa, cuando nadie sabía quién podía ser el Papa y no había ningún Francisco entre los elegidos. Y fuera elegido. Y esto pasó antes del cónclave, Ronnie. Pero por supuesto. Qué impresionante, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con la maravillosa vida. Miren que lo conozco a Ronnie, pero nunca dejo de sorprenderme y de aprender cada vez que Ronnie habla, como ustedes se sorprenden y aprenden cuando lo escuchan en la radio. Ya venimos.